Pero entonces lo que hicimos en el diseño fue que les pusimos fragmentos de El Principito, el capítulo del zorro, obviamente. Hoy estamos con Laura Cubaya. Muchísimas gracias, Laura, por participar en Ciencia Café pa' su merced. Laura y unos colaboradores acaban de publicar un artículo súper interesante que ha salido mucho en los medios y es acerca de cómo los perros pueden identificar diferentes idiomas humanos. ¿Cómo así que los perros nos entienden a nosotros? Una cosa es el ruido que producimos del sonido y otra cosa es las palabras, ¿cierto? Entonces cuéntanos un poquito de qué se trata eso. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer platicar contigo y ver tus otros videos. Entonces, muchas gracias por la oportunidad de platicarles un poquito más qué fue lo que vimos. Me gusta mucho cómo lo dices, de que puede ser solamente como ruido lo que hacemos, porque en general a los humanos nos interesa lo que otros humanos estamos diciendo, pero no necesariamente lo que otras especies dicen. Entonces siempre este es como el súper reto y la cosa maravillosa de los perros, de que ellos están interesados en lo que estamos diciendo. Entonces bien podría hacer ruido, así como esas personas están haciendo ruidos y a mí ni me importa. Pero lo que encontramos en el estudio, bueno, primero lo que investigamos es, los perros están todo el tiempo expuestos a este flujo de sonidos. Entonces, aunque tú no les estés contando a ellos algo, como viven en tu casa o están en un ambiente humano, siempre están escuchando eso. Entonces, lo que queríamos saber era si ese ruido que escuchan, que es nuestro lenguaje, para ellos lo procesaban de una manera especial o era justamente ruido, porque lo que sí sabemos es que los perros identifican palabras específicas, como su nombre, cómo vamos a salir, el nombre del premio, cosas. Ellos sí saben palabras, pero lo que no sabíamos es si le prestaban atención también a este flujo continuo de información, porque la mayoría de la gente nunca les enseñamos a los perros cómo suena su idioma. Entonces les decimos, mira, pon atención, así suena el español. Entonces en general uno habla español y los deja vivir. Y entonces en este estudio lo que quisimos probar era si los perros habían, después de toda esta exposición al lenguaje, si habían aprendido algo acerca del lenguaje. Lo que quisimos probar primero fue si identificaban el habla, o el habla decimos, y el segundo su idioma familiar en comparación a un idioma extranjero. Tú eres mexicana, ¿cierto? Sí. Pero tú ahorita no estás en México, entonces ¿dónde estás ahorita? Y eso facilitó también el estudio porque estaba el perrito expuesto a otros idiomas, ¿cierto? A un idioma diferente al español. Sí, nos mudamos todos, mis dos perritos y yo y mi pareja, aquí a Budapest, y entonces para mí suena súper diferente el húngaro. Según cuando investigamos y en el artículo decimos que de cierta manera son idénticos. Orsi vagyok, 23 éves, Magyarországról jöttem Budapestről. Yo sigo sintiendo que no, pero las referencias dicen eso. Pero para mí suena bla, 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 bla. De repente sacan sus palabritas chistosas como fantásticos o cosas así que como que si dices, eso lo entendí como lo que es medio latino. Pero una cosa bonita de Budapest es que son muy, muy amables con los perros. Todo el tiempo los saludan, interactúan con ellos, las personas en la calle. Pero de repente sí era así como de, eso está raro. Me estás diciendo cosas diferentes a las que espero y eso inspiró en parte el proyecto porque yo lo notaba y no sabía si ellos estaban notando que les hablaban en un idioma diferente. ¿Hablas español? ¿Seguro? ¿Besels Mayarul? Y entonces en el experimento en total tuvimos 18 participantes y 16 fueron húngaros. Y nuestros dos perros que hablaban español, bueno, escuchan español, y entonces así teníamos dos idiomas y un diseño muy bonito, porque para unos un idioma era el familiar y el otro era el nuevo. Y la otra cosa importante, que a ver si luego resaltamos, es que eran de diferentes edades. Bueno, pero entonces, si tu estudio hubiera sido con humanos, es fácil hacer el estudio, porque uno le dice al humano, bueno, ¿entiende o no? Pero uno, ¿cómo le hace un estudio a un perro si el perro no habla? Entonces, cuéntanos cómo fue el diseño experimental. En ese experimento lo que medimos fue la respuesta cerebral. Entonces, en ese sentido es un poquito más sencillo porque no le pides al organismo que te dé una respuesta. Pero entonces lo que hicimos en el diseño fue que les pusimos fragmentos de El Principito, el capítulo del zorro, obviamente. Entonces había fragmentos que estaban en húngaro y otros que estaban en español.
Y como control, también los mismos fragmentos los revolvimos y entonces ya no sonaban naturales, sonaban como algo raro y no se entendía. Entonces teníamos esas condiciones. Será como el ruido, como el ruido. Okay. Entonces con ese fue lo que nosotros la comparación que hicimos para saber si detectaban el habla de estos otros fragmentitos, porque esos fragmentos tenían las mismas características que nuestros estímulos, entonces era el mismo audio pero revuelto. Y para los idiomas ocupamos esta comparación entre español y húngaro. Entonces era el mismo libro y las dos hablantes lo controlamos para que sonaran similares y no había diferencias en cosas básicas. Y entonces sí fue como pudimos ver cómo era su respuesta cerebral. Entonces ustedes pueden ver la actividad cerebral y eso como es un aparato que le mide las ondas cerebrales. Es el típico aparato de resonancia magnética que ocupamos para los humanos también. Entonces es maravilloso que el tamaño de los perros y todo se adapta a ocupar ya la máquina que ya existe. Y entonces lo que hacemos es que todos estos perritos ya estaban entrenados, pero el entrenamiento básicamente consiste en hacerles saber que necesitas que se queden muy, muy quietos mientras tomamos estas imágenes, pero no es tan sencillo, porque muy, muy quietos significa que no se pueden mover más de 3 milímetros. Eso es lo que en nuestros términos es muy quietos y incluso es difícil para los humanos. Entonces, muchas veces tenemos amigos que invitamos y decimos, ¿cómo te moviste? ¿Por qué eres así? Y tal cosa. Entonces, es muy, muy quietos y a pesar de que después les gusta ir al resonador y así, es difícil porque es un ambiente, para empezar tienen que estar en el túnel, dentro del túnel, que es según yo, no da miedo, pero es un poco desafiante para los perros y también es una máquina muy ruidosa, entonces ocupan audífonos para protegerlos del estímulo, pero una de las cosas bonitas de los perros es que siempre sale ahí un humano que conoce con ellos, entonces creemos que su estado psicológico es más similar al de los humanos cuando están dentro de un resonador que de otros animales que normalmente los atan o algo les impide el movimiento para que no se vayan. Entonces aquí los perros son totalmente libres de irse si se sienten incómodos o algo así, y más bien los entrenamos. Pero también para los perros una cosa que confían mucho porque son perros es que si tú estás tranquilo y dices como no, sí, todo está bien, eso es normal, esa máquina hace un ruido horrible, pero no, estamos aquí juntos, entonces voy a confiar. Confío en ti y en tu cara de que no está nada mal, y por ejemplo un gato diría no, yo estoy haciendo una evaluación de esto y esto no se ve seguro. No, un gato, un estudio así, no me lo imagino. No. Y entonces lo que hacemos es que ya que están dentro de la máquina y se quedan muy, muy quietos, les ponemos los diferentes estímulos por unos audífonos para protegerlos a la vez del ruido. Y lo que vemos es la actividad cerebral. Entonces comparamos, bueno, cuando estaba este estímulo, esta era la actividad cerebral que tienen todos en promedio, y lo comparamos con el otro estímulo, por ejemplo, español contra húngaro. Y lo que encontramos, por ejemplo, para esta comparación específica, fue que en una parte de su cerebro, entonces imagina que todo lo dividimos en cuadritos, en cubos. Entonces, como somos sofisticados, en lugar de píxeles y es en 3D, le llamamos voxeles. Entonces, esos cubitos en los que hacemos el cerebro son voxeles. Y lo que encontramos en esta región, la corteza auditiva secundaria, es que cada uno de esos muchos cubos se prenden o se activan con un patrón cuando es un idioma. Y los mismos cubos se activan de un patrón diferente cuando es el otro idioma. Entonces, lo que encontramos son diferentes patrones que representan los dos idiomas. También encontramos un efecto en el que los perros más grandes, con más años, eran mejores distinguiendo los idiomas. Entonces creemos que se debe a la exposición que han tenido. Entre más exposición tienen, más pueden diferenciar entre su idioma y uno nuevo. Pero las ondas cerebrales del idioma que nunca he escuchado antes se diferencian también de la actividad cerebral cuando escuchan un ruido, o son iguales, son diferentes. Sí. Lo que encontramos en nuestro estudio es que diferenciar esto de ruido y lenguaje humano ocurre en otra región cerebral que es anterior. Entonces parece que la información, después de pasar por un procesamiento subcortical, llega ya a la corteza cerebral y llega a un primer paso, que es en la corteza auditiva primaria, y ahí fue donde encontramos que de estos patrones de actividad cerebral diferencian entre lenguaje de los dos idiomas
versus ruido. Y ya esto que sí se dijo, esto sí es lenguaje, ya pasa a la segunda región, que es la corteza auditiva secundaria, y hay ya diferencia entre los dos. Entonces tú dices que los perros sí logran entender o capturar esas diferencias. ¿Tú crees que al revés también ocurre? O sea, que los humanos seamos capaces de nuestra actividad cerebral cambiar cuando... Porque me imagino que así como los humanos tenemos acentos dependiendo de donde vivimos, los perros también, no sé si hay una variación en cómo se comunican dependiendo de dónde están y que los humanos seamos capaces de capturar esas diferencias o porque yo no me veo, y yo en mi caso particular no me veo hábil con esa habilidad. Es una pregunta súper interesante y cuando yo leí un estudio, porque si hay un estudio, también me pareció asombroso. Entonces, el primer estudio fue conductual, no lo han hecho cerebral. A las personas les ponen ladridos de perros que los tomaron en diferentes contextos. Entonces te dicen, este perro, ¿qué estaba haciendo? Entonces daban opciones en un cuestionario, estaba defendiendo su comida o estaba ladrando de juego. Y los humanos somos muy buenos detectándolo. Entonces parece que la emoción que lleva el ladrido sigue reglas entre varias especies y somos buenos detectándolas. Pero entonces este estudio lo hicieron aquí en Hungría con perros húngaros que ladraban y gente húngara. Y después en un estudio siguiente lo hicieron con perros de otro país. Estoy casi segura que era Portugal, pero no estoy segura. Pero el chiste es que era de otra región y las personas ya no éramos tan buenas detectando qué contexto. Sí, muy, muy bonito. Entonces parece que también nosotros necesitamos un efecto de aprendizaje para saber. Y entender los perros portugueses. Buenísimo. Y creo que mucho de esto también es como esa combinación bonita entre humanos y perros, de que tal vez tal vez a la mayoría de la gente no nos interesaría mucho saber o aprender más sobre los sonidos de las cebras, por ejemplo. Y entonces creo que entre humanos y perros está nuestra capacidad cerebral de los dos para captar tonos y regularidades y así, pero también el interés por la otra especie. Claro. Entonces creo que tanto nosotros nos interesamos porque está en nuestro ambiente por los perros como los perros por nosotros. ¿No será coincidencia que hayamos escogido al perro como nuestra mascota desde el lobito? Exacto. Anécdota científica. A nosotros se nos ha complicado muchísimo interactuar con las personas porque para nosotros son muy, muy serias. Entonces, y más en invierno. Entonces en invierno puedes ir en el resonador o en la calle con tus perros y entonces la gente súper seria te ve, pero ve a los perros y se deshace. Entonces con los perros es como, oh Dios mío, eres un amor, y les hablan y todo, y a veces a ti no te hablan, te pueden no saludar o no verte a los ojos, pero con el perrito es así como, oh Dios mío. Eso iba a decir, o sea, uno cuando hace ciencia, uno está en un laboratorio y por ley, o sea, la ley del laboratorio es no líquidos, no comida, no mascotas. Pero donde tú trabajas en un laboratorio donde sí mascotas, debe ser un laboratorio bien diferente a los demás. O sea, como que la gente cuando ve perros corriendo por ahí como, wow, no les pasa. Sí, y de hecho en los seminarios de todo el departamento siempre hay perritos. Entonces normalmente alguien está exponiendo su proyecto o algo así, pone estímulos y los perros así como, eso sí me interesa, o eso no me interesa, o tal cosa. Pero de hecho el laboratorio ya es como tan grande y tan así que los perros son lo de menos, y también a veces hay cerditos mascota por ahí, porque también se hacen estudios con cerditos mascota, y entonces eso es como más novedad, o gatos, o de repente ves una persona que han estudiado también gatos en el departamento, no yo, pero unos colegas, y de repente ves a la persona que dice, yo participo, y llega con 15 gatos o algo así. No, toca ir a tu laboratorio a hacer un tour, porque eso debe ser una experiencia. Laura, muchísimas gracias por haber participado en Ciencia Café. Ciencia para su merced.